Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Ante la libertad, hoy Pablo se pone como ejemplo. Él mismo ha dejado aparte todos sus derechos, toda la libertad que él podía tener como apóstol. Él se pone como ejemplo de libertad ante los que dudaban incluso de su apostolado. Bienvenidos a su escuela bíblica. Qué bueno que usted esté con nosotros, ahí con su palabra, con la intención de guardarla en el corazón y que esa escucha de la palabra actúe en su vida, en su cotidianidad. Padre David Kapkin, bienvenido a la escuela bíblica. Muchas gracias, Pili. Te agradezco mucho el saludo de todos los días. Igualmente también para los oyentes. Oiga, me la vi a usted como con un angelito aquí en la casa. Hoy estoy bien acompañada, ¿no? Me parece que estoy muy bien acompañada. Un angelito precioso que se llama Verónica. Verónica, mi hija menor de 4 años. Ajá. Hoy nos está acompañando. No está aquí en la cabina para que no se asusten los oyentes. Está por allí jugando y haciendo dibujitos. Pues en el día de ayer habíamos terminado el capítulo 8, donde el apóstol San Pablo trata el problema de las carnes ofrecidas a los ídolos que luego eran consumidas por cristianos, y habla de que para los cristianos, los llamados débiles, esto constituía un escándalo y atentaba contra su conciencia, y había cristianos, pues los que se suponen los fuertes, que los inducían a eso con su ejemplo y quizá también con su palabra. Pablo entonces termina sus consideraciones diciendo que el amor está por encima del conocimiento, que la norma o la directiva, la norma del amor, de la conducta de un cristiano es el amor. Por tanto, que si por amor yo me debo abstener de esas carnes que para mí son carnes comunes y corrientes, pues lo debo hacer. Aún más, si por amor me debo abstener de cualquier consumo de carnes, también lo debo hacer, porque el amor es más importante. Al llegar pues a ese punto final, en el versículo 13, él dice que puede llegar el caso, como les explicaba, de abstenerse uno de comer cualquier tipo de carne. Pues bien, ese abstenerse de cualquier tipo de carne le trae a San Pablo, la idea de lo que él también, siendo libre, de lo que él dejó a un lado para cumplir su apostolado. Él como apóstol también tenía derechos. Otros apóstoles ejercían esos derechos, por ejemplo, los derechos de ser sostenidos por las comunidades, en alguna forma de ser retribuidos, pues con el alimento, con el vestido, con el alojamiento. Los apóstoles no tenían que trabajar en cosas diferentes, sino solamente en el apostolado y en la dirección misma de las comunidades, y las comunidades se comprometían a ayudarlos, a sostenerlos. Pues bien, Pablo renuncia a todas esas ventajas. Esta idea pues le viene precisamente de la otra de que estaba tratando en el capítulo 8, como les decía, de que si es necesario dejar de comer carne por amor, hay que hacerlo. Pero parece, padre, como si abriera un paréntesis. A mí me parece raro ese tema metido ahí. Sí, está hablando sobre lo inmolado a los ídolos. Uh-huh. De pronto es lo que yo decía, anotaba anteriormente, San Pablo tiene como que habla de una cosa y se acuerda inmediatamente y empieza a hablar. Exactamente. Aquí les llega la idea por asociación, pienso yo, Pili, Uh-huh. porque los libres, esos que tenían conocimiento en Corinto, se sentían pues libres. Estaban hablando de libertad. Exactamente. Entonces Pablo dice, yo también soy libre, y sin embargo, yo soy capaz de renunciar. De esa manera, como tú decías, Pablo coloca su actitud como ejemplo de renuncia, de amor ante los corintios, y establece pues en el capítulo 9 una especie como de paréntesis, porque en el 10 sigue otra vez con el tema de la idolatría, que es el que llevaba en el capítulo 8, de modo que hace un paréntesis porque le llega la idea por asociación, y por eso la desarrolla aquí en el capítulo 9. De todas maneras, como ustedes ven, en alguna forma, pues lo que dice en el capítulo 9 se integra en el contexto, se integra aunque sea indirectamente en el contexto, y además trata un problema concreto de la vida de San Pablo, y era ese, que algunas comunidades no comprendían por qué él no hacía uso de su derecho de apóstol, es decir, por qué otros apóstoles
no trabajaban, se dejaban atender, se dejaban subvencionar, se dejaban pagar, digámoslo así, por las comunidades. En cambio Pablo no. Entonces podían pensar, si no hace uso de los derechos de apóstol es porque no es apóstol. Y en esa medida estaban dudando de que él era apóstol. Parece que uno de los motivos por los cuales dudaban de que él fuera apóstol era ese, parece. Aquí no aparece, es decir, eso no se dice claro explícitamente, pero ese fervor, ese interés de San Pablo de subrayar que él lo hace voluntariamente y que lo puede hacer, es lo que hace pensar a algunos autores en que ese problema existía. Bueno, lo vamos a tomar de la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 1 al 7. ¿Acaso no soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy yo apóstol, para vosotros sí que lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. He aquí mi defensa contra mis acusadores. Por ventura no tenemos derecho a comer y beber. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Acaso únicamente Bernabé y yo estamos privados del derecho de no trabajar? ¿Quién ha militado alguna vez a costa propia? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? Como decíamos ahora, el tema del capítulo anterior pues lo lleva a Pablo por asociación a tratar este tema. Los que tenían conocimiento en Corinto y que no eran capaces de tener amor a los débiles, no eran capaces de acompañarlos, sino que los escandalizaban. Ellos se creían muy libres. Por eso Pablo comienza este capítulo diciendo: Ukimi eleftheros, ¿acaso no soy libre? Él también es por tanto libre. Él también tiene un conocimiento, no lo dice, pero seguramente mayor que el que pretendían tener los de Corinto, o algunos en Corinto, los fuertes en Corinto, que despreciaban a los débiles. Pablo, por tanto, como conocedor, está por encima seguramente de ellos, por lo menos los iguala, pero como apóstol, como quien ha dado su vida para el servicio del Señor, está ciertamente muy por encima de ellos. Por eso la primera pregunta es esa: Ukimi eleftheros, ¿no soy yo libre? Y luego, Ukimi apóstolos, ¿no soy yo apóstol? Ciertamente él es apóstol. El hecho de ser apóstol precisamente se basa en lo que luego Pablo formula como tercera preguntica. Uji, dice él, Uji, isunton Kyrion imon eoraca, ¿acaso no vi yo a Jesús el Señor, a Jesús nuestro Señor? A ver, era evidente que había un problema para la primera iglesia y es, solamente son apóstoles, los apóstoles, y luego agregaron los hermanos del Señor. Uh-huh. Los pusieron como dentro del rango de apóstol. Y todos los otros, no, de pronto no eran apóstoles. Había como una confusión ahí de si eran o no eran apóstoles auténticos o no del Señor. Pilibi, la palabra apóstolo significa enviado. Por tanto, detrás del apostolado está una misión, un envío hecho por el Señor mismo. Y no, digámoslo así, por el Señor en su vida terrena, sino por el Señor resucitado. Pablo se considera apóstol, aunque él no estuvo con Jesús durante la vida terrena de Jesús. Él se sabe enviado por el resucitado mismo. Por tanto, la forma de comprender Pablo el apostolado es por tanto diferente de la forma como, por ejemplo, Lucas comprende el apostolado en el comienzo de los Hechos de los Apóstoles. Lucas dice que los apóstoles fueron los que estuvieron con el Señor durante su vida terrena. Por eso, en la óptica lucana, Pablo no es apóstol. Y no lo llama apóstol, creo que lo llama una vez, pero utilizando un texto tradicional, es de un texto que no es de composición lucana. En cambio, para Pablo, ser apóstol significa ser enviado por el Señor y concretamente enviado por el Señor resucitado. Por eso, ante la segunda pregunta, Ukimi apóstolos,
no soy yo, pues, no soy apóstol, él pregunta enseguida, Uji isunton Kyrion imon eoraca, ¿acaso no he visto yo a nuestro Señor, a Jesús nuestro Señor? Contando la experiencia mística de su conversión, de su momento de conversión. Exactamente. Entonces, con esto Pablo se refiere, por ejemplo, a lo que se narra en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, perdón. 15. Noveno, sí. Sí, noveno. Sí, noveno, Pili. Y luego también se repite en el 22 y en el 26 de Hechos de los Apóstoles, pero sobre todo reproduciendo aquí lo que el mismo apóstol cuenta en Gálatas 1:15 y siguientes. En 1:15 y siguientes, el propio Pablo, digámoslo así, da razón, digamos, autobiográfica de la experiencia que él tuvo en el camino de Damasco. En el camino de Damasco, siendo él pues un judío perseguidor de la iglesia, Dios realizó en él su plan. El plan Dios lo había elegido desde el vientre de su madre. Dios quería escogerlo y entonces Dios pues, dice Pablo literalmente en Gálatas 1:14-15, dice Dios quiso revelar en mí a su Hijo. Lo que ocurrió en el camino de Damasco, por tanto, fue una revelación que Dios hizo de su Hijo Jesucristo, el resucitado, en Pablo. Esa revelación que Dios hizo en Pablo de su Hijo Jesucristo, la llama aquí San Pablo, ver al Señor. Yo he visto al Señor. Igualmente, en 1 Corintios, esta misma carta, capítulo 15, él se refiere a lo mismo diciendo, el Señor se me apareció también a mí, como al último de todos, como a un aborto. Como en un aborto. De modo que fíjense ustedes cómo el año de experiencia puede ser llamada en diferentes formas. En Gálatas 1:15 la llama Dios se dignó revelar en mí a su Hijo. En ese texto dice yo he visto al Señor Jesús, a Jesús nuestro Señor. Y en 1 Corintios 15 dice se me apareció también a mí. De modo que es ver, es aparecerse, es revelar. Las tres cosas, el mismo acontecimiento. Pues bien, en ese acontecimiento, en esa experiencia, que se describe pues en esas tres formas diferentes, Pablo muestra la raíz de su apostolado. Ahí ocurre su apostolado, es decir, en ese momento Jesucristo lo envía. Por tanto, fíjate Pili, y es interesante, quizá para ustedes los oyentes pueda ser esto un poquitico sorpresivo. Para Pablo, lo que en Lucas se llama su conversión, para Pablo es más bien su vocación. Es su misión, ¿ve? La vocación que Dios le hace. El momento en que él es llamado por el Señor. Exacto, a ser apóstol, ¿ve? El momento en que queda ciego, o sea, se cae del caballo, que dice, el Señor me tumbó del caballo, queda ciego. Eso dice Lucas en Hechos de los Apóstoles. Narra cómo tiene que irse a donde Ananías y recobra la visión. Pablo no cuenta esos detalles. No cuenta nada. No. Simplemente dice Dios quiso revelar a mí a su Hijo en Gálatas. No cuenta más y luego dice que quedó en Damasco un tiempo. Después se retiró a Arabia, luego volvió a Damasco, a los 3 años subió a Jerusalén. Ustedes pueden leer eso, si quieren, queridos oyentes, en la carta a los Gálatas, capítulo 1. En todo caso, para Pablo, pues, conversión y vocación, es decir, llamamiento y misión coinciden. En un mismo momento, él empezó a ser cristiano y empezó a ser apóstol. Su apostolado radica en ese hecho, en ese acontecimiento. Cuando él, como dice aquí, vio al Señor, o cuando el Señor, como lo dice también en capítulo 15, se le apareció, o cuando Dios se dignó revelar en él a su Hijo. Ahí empieza el apostolado de Pablo. Por tanto, él dice, yo soy apóstol. Entonces, ¿qué se deduce de esto acerca de lo que tú decías ahorita? Se deduce que no todos, pues, en la iglesia son apóstoles. ¿Por qué? Porque no todos tienen esa experiencia de ver al Señor, esa experiencia de revelación hecha por Dios, de su Hijo en ellos. No todos experimentan esa realidad como una vocación al apostolado, tan solo algunos. Entre ellos están ciertamente los que antes de Pablo se llamaban los 12, a los cuales Lucas llama después, en una óptica posterior, apóstoles. Lucas solamente los llama a ellos apóstoles, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero antes de Lucas seguramente también otros, como Pablo y seguramente otros, eran considerados apóstoles. Posiblemente Bernabé era también considerado apóstol. Y quizá el mismo Santiago, a quien también se aparece el Señor, el hermano del Señor, también era considerado apóstol. Pero porque Pablo, creo que es en la 2 de Corintios, donde menciona esta palabra como refiriéndose despóticamente, dice, yo no soy como esos superapóstoles. Claro, porque él se sentía, digamos, desautorizado por algunos que se llamaban apóstoles y decían que él no era apóstol, posiblemente por el hecho de que él, digámoslo así, no tenía un respaldo directo y explícito de las autoridades de Jerusalén.
concretamente de Cefás, de Santiago. Siempre había habido entre ellos unos ciertos roces. Entonces Pablo los llama en una forma irónica, eso lo estudiaremos también aquí en este programa cuando veamos la segunda Corintios, los llama superapóstoles, hiperapóstoles, dice él. Por tanto, él dice, yo soy apóstol, porque yo también pues vi al Señor Jesús. Y es interesante como mirar el desarrollo del saludo, como en la primera Tesalonicenses saluda tan sencillamente Pablo, Silvano y Timoteo a las iglesias de los tesalonicenses. Claro. Y después a partir de 1 Corintios empieza a saludar Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Claro, ¿y por qué tiene que añadir esto acá? ¿Por qué lo añade? Porque ya había gente que decía que no era apóstol. Que no era apóstol. Que había gente que le quitaba a San Pablo, digamos, el título de apóstol, por eso él lo fundamenta. Y vea que en Romanos es más interesante todavía, dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación. Exacto, por llamamiento. Escogido para el Evangelio de Dios. Exacto, de modo que él luego tiene que fundamentar su apostolado. En Gálatas es donde más explícitamente lo hace. En Gálatas dice que es apóstol no de parte de hombres ni por medio de un hombre, es decir, para indicar que su razón de ser apóstol no se la dio Pedro ni se la dieron los 12, sino que le viene directamente del Señor, directamente del Señor, por revelación de Jesucristo, dice él, que le ocurrió. De modo que él, por tanto, es apóstol, y apóstol porque tuvo esa experiencia fundamental en la cual Dios lo llamó, o Dios le dio ese apostolado, le dio esa misión. Pues bien, pero no solamente es apóstol él por haber tenido esa experiencia en la cual Dios lo llamó y Dios le dio la misión, sino porque también en su obra puede verse. Y la obra que él hizo es la obra de un apóstol, por eso dice él, en una cuarta pregunta, dice, to ergon mu, y mes inquirio, ¿acaso no sois vosotros mi obra en el Señor? Claro, esa comunidad la hizo Pablo, él fue el primero que predicó en Corinto, la primera gente cristiana llegó a ser cristiana por la palabra de él, porque aceptaron el evangelio que él predicaba, por eso ellos son, como les dice aquí hermosamente, mi obra en el Señor, ustedes son mi obra en el Señor. Es decir, son hechura mía en el Señor, es decir, como iglesia de Dios, ustedes son mi obra, con mi esfuerzo yo lo hice. No es que Pablo aquí se esté gloriando, sino que muestra realmente... Sí, sino que aquí... pero pareciera que se gloriara, porque no decía antes que no se gloríen, no es su obra, no es lo que ustedes hacen, ustedes son solamente administradores, sí. Y mírenlo pues aquí tan pinchado. Pero ustedes fíjese, sí son mi obra en el Señor. Sí, pero fíjese, por ejemplo, en 1 Corintios 15, donde está, 15 sí. Dice muy claro que la gracia de Dios no fue en mí vacía, que Dios fue el que con su gracia lo llamó como apóstol. La gracia en mí no fue vacía, sino que por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, él reconoce que fue la gracia de Dios la que hizo en él toda esa obra, ¿no es cierto? Que lo capacitó para eso, y que esa gracia no quedó vacía en él, de que él la puso en ejecución. Dice, y por eso, ¿te lo leo? Sí. 1 Corintios 15, 10 dice, mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, y ellos son Santiago, Pedro, los 12. Exacto. Es decir, él sabe que fue la gracia de Dios que lo hizo, pero lo hizo. Pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Por eso, él evita de esa manera gloriarse en lo que él mismo hizo. Simplemente dice que lo que él hizo, que ha trabajado más que todos ellos, lo hizo la gracia de Dios en él. ¿No es cierto? Por eso aquí puede decir como tercera pregunta, ¿acaso no sois vosotros mi obra en el Señor? Y lo son. La comunidad fue fundada por Pablo, es indudable. Y luego, como para que no quede lugar a dudas, lo dice, si para otros no soy apóstol, dice, alaye y minimi, para vosotros sí que lo soy. Para otros, y claro, si para otros, no para los de Jerusalén, posiblemente puedan decir, no es apóstol de nosotros, aquí no predicó, él aquí no. Pero para vosotros los corintios sí que lo soy, claro, porque el primero que predicó allí fue él. El que fundó la comunidad. El que fundó la iglesia. El que decía, soy padre de ustedes. De modo que si para los otros no soy apóstol, pongamos para los de Jerusalén, para los de Cesarea, aún para los de Antioquía. Para vosotros sí que lo soy, claro, porque él fundó allí la comunidad. Y luego, en una forma muy hermosa, describe este hecho, lo explicita, igares fragismo, mi sello, o el sello de mi apostolado, y ya igar esfragismo tis apostolis y mis en quirio.
el sello de mi apostolado sois vosotros en Dios, en el Señor, perdón. Es decir, los documentos, el sello, exacto, es bonito hablar del sello. los documentos se acreditaban con un sello especial. Un sello que a veces era un anillo. Sí, los Un reyes, anillo. exacto, sí, el anillo. O sea, para saber, a ver, mandaban una carta a alguna parte, para saber si eso sí era de esa persona, le ponían el sello. El sello, exactamente. El sello. De modo que si supusiéramos que el apostolado de Pablo está marcado o está escrito en un documento de nombramiento, el sello de ese documento, el que acredita ese documento como auténtico, como verdadero, es el sello que es la comunidad de Corinto. Ellos, por tanto, son el sello de que Pablo sí es apóstol, de que su apostolado es auténtico. ¿Por qué? Porque él creó la comunidad, porque ellos son su obra en el Señor. El crecimiento de la comunidad, la espiritualidad de la comunidad, todo el crecimiento. Todo lo que la comunidad es, lo demuestra así. Es como, por ejemplo, si le dijeran a uno, dijeran, es que usted no es ningún ministro de la iglesia, usted no es ningún pastor. Y ¿cómo que no? Vayan y vean mi parroquia. Allá se me reúne la gente. Allí yo presido la Eucaristía, allí yo predico, allí yo evangelizo. La demostración clara de que yo sí soy en la iglesia un ministro, yo soy un sacerdote, un pastor, un presbítero, es mi comunidad. Pero no en las paredes, no son los telones, no, en las personas. Exactamente, en la iglesia, ni mucho menos tampoco las alcancías, como se dice aquí enseguida, porque Pablo en eso era sumamente receloso, ¿no? Sí, claro, él no quería de ninguna manera que lo fueran a confundir con un platero, que lo que estaba buscando era ventajas y plata. Posiblemente por eso es por lo que él renuncia. Y ustedes ven que este tipo de cosas que estamos estudiando en este día, pues toca de forma muy directa también a lo que es la iglesia actualmente. Pablo no dice estas cosas gratuitamente. En el versículo 3 se ve en forma clara que había acusaciones contra él. Por eso escribe él, mi defensa contra los que me acusan es esta. Es decir, es el hecho de que yo soy apóstol, de que yo vi al Señor por un lado y por el otro lado que yo hice esta comunidad, que esa comunidad es el sello de autenticidad de mi apostolado. También, antes de que pasemos a eso, hay una, en 2 Corintios 3:3, dice hermoso San Pablo, vosotros sois una carta de presentación, redactada no en corazones de piedra, sino en corazones de carne. Exactamente. Ustedes son mi carta de presentación. Exactamente. Bonita. Sí, claro. Las dos imágenes son parecidas. En esta de 1 Corintios dice que yo soy el sello que autentifica o que autentica el documento. Es decir, acá se cuenta como el sello de la notaría y la firma del notario, para mostrar que él sí es apóstol. Y el otro, y en la otra figura, en 2 Corintios dice, ustedes son mi carta de recomendación, de presentación. Es decir, si alguien me dice a mí, bueno, usted viene aquí como apóstol, a ver, muéstreme su nombramiento. Muéstreme su comunidad. Muéstreme su nombramiento. Claro. ¿Dónde está su nombramiento? ¿Quién lo recomienda a usted? Entonces, ustedes son mi carta de recomendación. Ustedes son mi carta porque yo a esa comunidad la hice. Yo fui el que con la predicación del Evangelio y con mi trabajo formé la comunidad. Entonces, para preguntar, ¿y esto sí es apóstol? Pues miren la comunidad de Corinto. Exacto. Esa es mi Aquí carta dice de Corinto, ¿no es cierto? Pero podría decir lo mismo de Galacia, claro, o de cualquiera de las comunidades de Tesalónica, de Éfeso, en fin, de donde quiera que él estuvo. Pues bien, se ve pues que a Pablo lo atacaban, que había gente que decía que él no era apóstol, que su apostolado era falso, que él, en fin, por eso él habla aquí de su defensa. La defensa contra los que me acusan es esta. Aquí está, en versículo 3, ¿cómo dice tu Biblia? Sí, así. He aquí mi defensa contra mis acusadores. Exactamente, se ve que lo acusaban, que no faltaba gente que decía, no es apóstol, es un falsario, finalmente no lo apoyan los de Jerusalén, Pedro está orado con él, en fin, cosas así, lo cual pues tampoco es cierto hasta ese punto, porque en la carta a los Gálatas dice claramente que Pedro y Santiago lo apoyaron en lo que
Pablo consideraba la esencia de su evangelio, y le dieron la mano los que parecían ser columnas, y esos que parecían ser columnas los menciona él: Santiago, Cefás, es decir, Pedro y Juan. Después de hablar y discutir, se levantaron y le estrecharon la mano. Exactamente. Es como lo que hablan. Gálatas sí será como la carta de la apología del apóstol. Yo ¿no? creo que sí, sobre es todo como que enmarca como eso es especialmente. yo pienso que la carta de los Gálatas muestra el clímax de esa contradicción entre Pablo por un lado y judeocristianos de cuño muy severo por el otro, ¿no es cierto? Esa carta marca como el clímax, y parece que esa gente en Galacia, donde Pablo había también fundado iglesias, había luego creado desorden, había creado desconfianza frente a Pablo, así como en Corinto. Parece que en Corinto también ellos mismos crean desconfianza frente a Pablo. Ustedes ven, queridos oyentes, acá, en esto que hemos estado diciendo, ven como un poco esa figura idílica de la iglesia primitiva, donde todas las cosas eran comunes, todos hermanos, muy queridos de la mano, cantando la amistad, etcétera, etcétera. Todo eso se derrumba. Padre, porque eso le iba a preguntar yo, Sí. hombre, yo que creí que la primera iglesia era un ejemplo claro de unión y de amor y de fraternidad. Esa carta se escribe En los años 50. 50. Sí, entre el 53 y el 55. Hace 50 años que murió el Señor y nosotros ya estamos agarrados Y ya peleando. estaban agarrados peleando. ¿Ve? Ya a Pablo le discutían y Pablo tenía que defenderse. Y había intereses por debajo y había problemitas. ¿Qué significa eso? Vean, yo creo que muchos de ustedes, pienso yo con razón, han criticado la Iglesia Católica y sus instituciones. Han dicho: ocurre esto, ocurre lo otro, los curas esto, el obispo no sé qué, tal cosa. Pues tienen toda la razón. Lo único que yo les podría agregar es que nunca ha sido distinto, que desde el comienzo hubo problemas semejantes, desde el origen mismo. No, pues es que no estaban sentados a la mesa y decían que quién iba a ser el primero. El más importante. ¿Quién se iba a sentar al lado derecho o al lado izquierdo? Lucas Con Jesús ahí. coloca eso en la última cena. En la última cena, aún más pili, podríamos decirlo acá, el del grupito básico, los llamados 12, ¿ve? Al menos de dos se sabe explícitamente que fallaron. Del traidor Judas, por un lado, eso lo sabemos todo, luego de Pedro, el más importante de todos, el primero de la lista, fue el que lo traicionó, el que lo negó la noche en que Jesús murió. De modo que ahí está dicho todo. El agua está sucia desde la toma, como solemos decir. ¿Significa, por tanto, eso un consuelo para nosotros? No un consuelo, sino simplemente un realismo. Es decir, saber que nosotros en la iglesia podemos fallar, que los que en la iglesia tenemos alguna responsabilidad de ministerio, pongamos de la predicación, de la dirección de la iglesia, podemos fallar en muchísimos campos de la vida, podemos ser infieles, podemos, en fin, lo que sea. Y esto no es nuevo. Por tanto, fíjense ustedes, la iglesia nunca deberá presentarse a nosotros como un escándalo imposible de superar. No, debemos ser realistas y saber que siempre ha habido problemas, que siempre hay discusiones internas, que nunca hay una unidad plena y consumada, que siempre hay oposiciones y dificultades. Y dice Pablo, por ventura no tenemos derecho a comer y beber. Parece ser que lo que tú señalabas era que sostenían a los apóstoles. Exacto. Es decir, cuando dice no tenemos, él está hablando, claro, está en nombre de él, pero como vemos enseguidita, Está hablando en menciona nombre también a Bernabé. De Bernabé. Es decir, Pablo también necesita comer y beber, y Bernabé, ellos también necesitan alimentarse. A los otros apóstoles les daban la comida, la regalaban. Pues Pablo y Bernabé no usaban ese derecho, pero ellos también lo tienen. Pablo en una época en Corintios no estuvo trabajando. Sí. Cuando vinieron de Tesalónica, que le dijeron, por favor, trabaje solamente en evangelización. Como primero llegó y trabajó, como nosotros decimos, en las tiendas de campaña, Exacto. las telas de tiendas, y trabajó. Y cuando llegaron los apóstoles, los misioneros que trabajaban con él, que vinieron de Tesalónica, les mandaron de Tesalónica, la iglesia les mandó como sus ahorritos, algo así. Exacto. Por favor, dedíquese a la evangelización. Pero él resistía. insistía en trabajar. Pero el hecho de que él trabajara, como vamos a ver más adelantico, no significa que él no tenga derecho a comer y beber.
Es decir, él podría exigir eso, él podría decirle a la comunidad, bueno, yo aquí estoy trabajando, por favor, entonces ayúdenme a sostenerme, ayúdenme en los trabajos de la iglesia. Él hubiera podido decirlo, por eso dice aquí, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? Pablo no era ningún espíritu angelical sin estómago y sin boca y sin dientes para comer, no, él comía y bebía, lo mismo Bernabé, y él tenían derecho a eso, es decir, ellos hubieran podido exigir a la comunidad que los ayudara en el sostenimiento. Sin embargo, Pablo, para decir ni siquiera, no lo hace. ¿Por qué, voy a hacer un paréntesis, por qué será que a nosotros se nos hace tan difícil concebir que las personas que trabajan en evangelización vivan de la evangelización? Eso lo va a tratar más adelante, claro. Pero mire que desde ese momento, como si no tuvieran, como si la evangelización no valiera, como si no fuera importante, ¿sí o no? Sí, hay gente que le parece eso raro, pero yo creo que la mayor parte de la gente de nosotros, Pili, lo entiende perfectamente. Uno ve la generosidad de la gente, por ejemplo, con las instituciones de la iglesia. Uno ve, pongamos, en la parroquia, desde que uno sepa manejar los fondos, nunca falta nada. Pero no por solamente ejemplo, no falta, sino, no solamente no falta, sino que sobra. Por ejemplo, a mí concretamente me sobra. Es decir, yo alcanzo a manejar. La parroquia mía no es una parroquia, digamos, pudiente. No es una parroquia, digamos, de gente rica. Y sin embargo, y sin que yo tenga que pedir, porque no tengo que pedir, la gente toda colabora. Todo el mundo da su granito de arena. Y entonces alcanza para sostener la comunidad, para hacer reparaciones en la iglesia, en fin, para sostener todo lo necesario, y aún sobra para ayudar a alguien que necesita. Le sobra uno tiene sus fondos de reserva, de modo que la gente entre nosotros se ayuda bastante. Pero yo digo una obra como esta, para que sirva como cuña, una obra como la del Minuto de Dios, que le cuesta trabajo sostenerse. O sea, esta obra, la emisora Minuto de Dios, se sostiene por los oyentes. Claro, por los oyentes. Pero es difícil sostenerla. Yo no pertenezco así cercanamente, pero sí trabajo con ellos y los acompaño. Y tú y yo sabemos y sin embargo, de las dificultades económicas que tiene, por ejemplo, la emisora. Claro, y por eso hay gente que tiene su cuenta también en donde la gente puede consignar y ayudar. Y claro está que se sostiene, digamos, como está, pero si la emisora tuviera, digamos, más alas, por ejemplo, y quisiera la emisora tenerse una emisora mucho más potente, por ejemplo, que llegara no solamente al Valle de Aburrá, sino por todo el departamento, y que abarcara toda la operación, que se puede unir, por ejemplo, en frecuencia modulada con la de Bogotá, con la de Barranquilla, abrir otra en Cali, pues se necesitaría más ayuda de la gente. Yo veo en comparación la de Bogotá, yo de pronto es feo comparar, pero yo veo la comparación y es dolorosa. Bogotá es FM, una programación buenísima, el alcance es buenísimo, lo oyen en Ibagué y mucho más allá. Entonces, como que hagamos las obras de evangelización, las hagamos nuestras también. Sí. Qué pena el paréntesis. No, tranquila, Pili. Fíjate, no solamente pues, dice Pablo acá, que ellos tienen el derecho a comer y beber, y por tanto, de hecho, la comunidad tendría que auxiliarlos para eso, sino que también tenían derecho a llevar la mujer, la señora, y que la comunidad las tuviera que sostener. Es decir, aquí Pablo no está hablando de su derecho a casarse, sino bien del derecho que él con Bernabé tendrían, no de estar casados, eso se supone, que ellos tendrían derecho a estar casados, sino a llevar a la señora en los viajes misionales, y por tanto la comunidad tendría la obligación de sostener no solamente al apóstol, sino también a su señora. Y si tuvieran hijos, entonces a sus hijos, ¿no es cierto? Es lo que él dice aquí. ¿Por qué no lees el versículo 5? No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Es decir, ellos eran casados. Los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas eran casados. Pablo no está aquí afirmando pues el derecho a casarse. El derecho a casarse se supone. Está afirmando aquí que también tendría derecho, además de casarse, a andar con su señora para arriba y para abajo. Y donde quiera que llegara a una comunidad, entonces allí la comunidad tendría obligación de sostenerlo no solamente a él, sino también a la señora. Y si tenía un niño chiquito, entonces al niño. ¿No es cierto? Es lo que está diciendo acá. Fíjense, queridos oyentes, esto nos muestra un poco cómo funcionaba la misión cristiana en las iglesias antiguas. Los evangelizadores andaban pues con su señora. Pero es que si uno lo ve como desde el punto de vista práctico, andaban con la señora pues para que se ocupara de las cosas prácticas. Clarísimo, seguramente. Bueno, la lavada de la ropa, la organizada de la comida, algunas donaciones que les daban. Aunque no exclusivamente, posiblemente también la señora podía intervenir, digamos, en los ministerios, las diaconías de caridad, claro, de ayuda, ¿ve? Posiblemente la que manejaba donaciones, en fin. Cuando la comunidad hacía donaciones en especie, por ejemplo, para los más pobres, ella la que lo podía repartir, en fin, tantas cosas, ¿no? Seguramente no se escatimaba a la mujer este tipo de actividades dentro de la comunidad por otras
cartas, sobre todo por las pastorales que son posteriores, se sabe que las mujeres tenían ese tipo de ministerios en la comunidad. Noten pues aquí que habla San Pablo de que los demás apóstoles, los mismos hermanos del Señor, si ustedes oyeron nuestro comentario del Evangelio de Marcos, sabrán que el Señor tenía familiares cercanos. Primos. Exacto, posiblemente se trata de familiares cercanos de Jesús. Generalmente los exégetas evangélicos y los evangélicos en general hablan acá de hermanos carnales de Jesús. La Iglesia Católica no entiende esto de hermanos carnales de Jesús, al menos por el lado de María no, por el lado de José podría ser, pero por el lado de María no lo entiende la Iglesia Católica así, sino más bien de familiares cercanos, y esta es la interpretación, digamos, que los católicos solemos tener de los hermanos de Jesús. Y así se le decía en ese tiempo, Sí, a claro. los familiares cercanos se les llamaba hermanos. Hermanos, claro, aquí Pablo habla exactamente de los y Adelfitu Quiriu, los hermanos de Jesús. Pero fíjense, dice, y también Cefas, se ve que Cefas, es decir, Pedro, Quifás, aquí emplea Pablo la palabra aramea o el título en arameo que se daba al apóstol, el sobrenombre que se le daba Cefas, es decir, Quifás, es decir, la roca, lo llamaban la roca. Ustedes conocen por qué lo llamaban la roca en el Evangelio de San Mateo capítulo 16. Tú eres Pedro. Y exacto, sobre está esta la palabra de piedra Jesús edificaré sobre el mi tema, iglesia. exactamente. Y se dice pues que ellos llevaban, o que tenían el poder, tenían la potestad, el derecho de llevar consigo, dice él, periagin significa en griego llevar consigo, dice él, Adelfin Gineca, una hermana. Adelfin es una hermana, es decir, una cristiana. Adelfin significa aquí no una hermana carnal, ¿no? Sino una cristiana, es decir, no llevar una mujer de otra religión, no, sino una hermana, una cristiana gineca como mujer, es decir, la esposa. Se refieren a la esposa, una mujer, una hermana, una esposa cristiana, llevar consigo una esposa cristiana, que tenían ese derecho. Pues Pablo, que afirma o que está contando que los demás lo hacían, pues él también y Bernabé habrían tenido ese derecho. Si así lo dice, ¿acaso únicamente Bernabé y yo estamos privados del derecho de no trabajar? Exacto, se ve que los otros, Pedro, los hermanos del Señor, Cefás, cuando llegaban a misión a una comunidad no trabajaban, sino que se ponían a predicar y ayudar en las cosas de la iglesia, pero no se ponían, digamos, a trabajar. Pedro seguramente no se iba, pues, que era pescador, no se iba para el mar a pescar, sino que aprovechaba el tiempo para evangelizar, para hablar de las cosas del Señor, para contar lo que uno encuentra en los evangelios contados, y lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo. ¿Cómo sería interesante, queridos oyentes, que pudiéramos nosotros retroceder en 20 siglos y sentarnos por allá a escuchar a San Pedro? Se me pone la piel de gallina. Escuchar a San Pedro contando lo que hacía Jesús, ¿no? Pues a esta gente, a los de Corinto, quizá Pedro estuvo allí, es posible que haya pasado en sus viajes a Roma, el barco paraba en Corinto. Quizá cuando el barco de Pedro que iba para Roma paró en Corinto, paraba mientras que descargaban mercancía, volvían a entrar mercancía, cargaban, descargaban. Posiblemente Pedro supo que había una comunidad y fue donde ellos. Y muchos, digamos, impresionaron tanto por eso que algunos en Corinto decían, yo soy de Pedro. Tocaba haber sido una genialidad haber escuchado, pongamos, a Pedro, a un Juan, en fin, a cualquiera de los 12, ¿No ves que hablando de la experiencia con Jesús? En Hechos de los Apóstoles narran cómo las reuniones duraban horas y horas, tanto que narran de que un muchacho se cayó de una ventana, se durmió, pero debía ser hermoso. Cualquier semejanza por allá con alguien que yo conozco no es pura coincidencia. ¿Con quién? Ave María, se duerme. ¿Quién, yo? No, usted no. No siquiera. Oiga, ¿usted qué le está diciendo? Bueno. Se duerme en una misa con pólvora. Sí. Imagínese. Lo despierta la recámara o la vaca loca. Bueno, y dice, ¿quién ha militado alguna vez a costa propia? Exactamente. Aquí habla Pablo del servicio militar. En ese tiempo el servicio militar era pagado. Le pagaban un denario diario a cada soldado. No, pero es que imagínate, uno irse para la guerra. Ajá. O trabajar como soldado, bien maluco que es. Y fuera eso tener que pagar por trabajar. Exactamente. Es lo que Pablo dice aquí. ¿Quién ha militado y quién ha pagado servicio militar pagándose a sí mismo? No, él no le paga a sí mismo, sino que le pagan a él, ¿no es cierto? Es lo que Pablo quiere decir. Y luego enseguida sigue empleando otras imágenes. Ejemplos, sí. Otros ejemplos. Fíjense, con esto está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo con toda esta cantidad de ejemplos? Está diciendo que él renunció a todos esos derechos, que fue voluntad de él que el trabajar, fue voluntad de él no llevar
mujer en sus viajes apostólicos. Fue voluntad de él adquirir con sus propios medios la comida y la bebida. Fue voluntad de él todo eso. Pablo lo hizo voluntariamente. Igual como voluntariamente Exactamente. dejaría de comer carne si alguien se escandaliza. A eso es lo que une este capítulo Eso con es lo que anterior. engancha este tema. Exactamente. Luego sigamos con las preguntas que él hace. Tis fitevi, ¿quién planta ampelona una vid que ton carpona ftu o que stii? ¿Y quién planta una vid y no come de sus frutos? Claro, si uno siembra una vid y apenas le producen los racimos, uno va y coge un racimo de uvas frescas, bien dulcecitas y se las come. Lo mismo si uno tiene un palo de mangos en la casa. Cuando el palo de mangos produce mangos, uno se sube o los baja con un garabato y se come el mango. Claro. O lo mismo un trabajador que produce repollos, algo Claro, así. se alimenta de los repollos. Se alimenta de los repollos. Los dueños de los gallineros también comen los huevos que producen las gallinas, ¿sí o no? Ujú. Muy bien. Dice, ¿quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? Es otra figura parecida. ¿Quién? Es decir, primero habla del agricultor, del que planta la vid, luego habla del ganadero, del que tiene el rebaño. Pues el agricultor come de los frutos que produce sus campos. No, primero habla del militar. Del militar. Primero Luego, el militar. Exacto, luego el agricultor. Y luego y luego habla pues también del pastor, es decir, del ganadero, del que tiene ovejitas. Después dice San Pablo, adelantándonos un poquito al tema que sigue, después dice San Pablo, ¿hablo acaso al modo humano o no lo dice también la ley? Ah, sí, claro. Como quien dice, no me lo estoy inventando yo o no es algo que se dice entre nosotros, sino que la ley misma es la que estaba Exactamente, ordenando es decir, que esto que él dice, que son comparaciones tomadas de la vida humana, pues del servicio militar, del trabajo de un agricultor, del trabajo de un ganadero, pues esto no solamente vale porque el sentido común lo enseña, sino que vale además porque la ley misma de los judíos, la ley de Moisés, lo prescribe. Es decir, la ley de Moisés prescribe, la ley de Moisés manda que al salario, que al obrero se le pague su salario. Y aquí Pablo cita un pedacito del Pentateuco, donde paradójicamente no escoge Pablo, digamos, un trabajo humano, sino que escoge un trabajo animal. Dice, aún a los animales, Dios les da recompensa por lo que hacen. Dios se preocupa aún de los animales, para que los animales que trabajan también coman. Pues si se preocupa de los animales, Dios, para que también coman, si trabajan, entonces con mucha mayor razón de un humano, y con mucha mayor razón entonces de un apóstol. ¿Por qué no leemos, Pili? Porque está escrito en la ley de Moisés, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Es que se preocupa Dios por los bueyes? ¿O bien no lo dice expresamente por nosotros? Por nosotros ciertamente se escribió, pues el que ara en esperanza debe arar, y el que trilla con la esperanza de recibir su parte. Exactamente, que dice Pablo, pues la cita de la escritura que él emplea acá es... Deuteronomio 25, 4. Exactamente, okimosis bun aloonta, así se dice en griego la frase, no pondréis mordaza o bozal al buey que trilla. ¿Trillar qué es? Nosotros no conocemos mucho eso, porque pues no es un término, la gente que trabaja en trilladoras sí sabe qué es, pero ustedes seguramente compran, señoras, el maíz trillado para hacer las arepas. ¿Qué es maíz trillado? Es maíz al cual se le ha quitado esa especie de periculita, esa especie como de capita que tiene encima, es como una cosita medio transparente, como ¿no es cierto? Un capachito que es tiene un encima. Capachito, exactamente. Trillar es eso, es separar el grano del capacho, y al grano quitarle también esa capita, ¿no es cierto?, que tiene para que el afrecho que llamamos nosotros, ¿no es cierto?, se llama afrecho. Distinguimos las arepas de maíz trillado, es cuando no tienen el afrecho. Las arepas de maíz sin trillar, ¿cómo es que se dice? Esas arepas de maíz que, a veces en mi casa de mis abuelos hacían de ese tipo de arepas, en que quedaba también el afrechito dentro y eran muy buenas. Sí. En fin,
Hay una expresión para eso. No somos como expertos, parece. No, parece que no. Se ve que lo único que aprendiste vos fue hacer un sancocho, ¿no es cierto? Pero creo que una arepa nos No parecemos paisas nosotros. Ave María. En todo caso, trillar es eso. Trillar es separar el grano del capacho, el grano de la paja, quitarle al grano el envoltorio y separar una cosa de la otra. Pues para eso usaban bueyes, con aparatos, con el trillo, usaban los animales para hacer ese trabajo. Entonces, prohibía la Biblia, prohibía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que a un buey que estaba haciendo de trabajo le pusieran bozal, para que no se comiera. Para que no se lo comiera. Para que no se lo comiera, para que no se comiera granos o el capacho. Parte del capacho que iba trillando. Exactamente. Entonces se prohíbe eso, es decir, al buey hay que darle alimento, no hay que ponerle bozal cuando está haciendo ese trabajo, sino que hay que dejarlo alimentarse. Es como, por ejemplo, a las bestias, a los caballos o a las mulas, que les ponen freno precisamente para que no coman cuando van en un viaje. Entonces uno va montado en el caballo, en la yegua, en la mula, entonces lleva el freno. El freno les impide a ellos, a los animalitos, coger hierba y tragársela. La pueden masticar y volver con ella, pero no se la pueden tragar porque el freno impide que se la traguen. Como que uno podría decir que no debe tampoco poner freno a una bestia, o a un caballo, a una yegua, a una mula o un macho cuando uno va en él. En todo caso, aquí se trata pues del buey. No le pondréis bozal al buey que trilla. Y no es que, y dice San Pablo, siguiendo su costumbre, que no es que Dios haya escrito esto simplemente en favor de los bueyes. Es decir, la preocupación de Dios no es tanto los bueyes, sino que Pablo piensa que esta palabra, que vale para los bueyes, en el fondo, según la voluntad de Dios, vale es para nosotros los cristianos. ¿En qué sentido? En el sentido en que está hablando ahora, que también los evangelizadores se les debe reconocer su recompensa, se les debe sostener. Pero utiliza una frase bien bonita, dice, el que ara en esperanza de verar. Claro. Y el que trilla con la esperanza de recibir Exactamente, es decir, cuando uno trabaja en el campo, en el arado, ara, ¿para qué? Para que la tierra produzca. Entonces uno ara con la esperanza del fruto. Y el que trilla, el que hace el trabajo de trillar, ara con la esperanza de que le paguen su recompensa, de poder participar en los resultados de su trabajo, exactamente en la producción de su trabajo. Con toda esta larguísima lista de cosas, Pablo simplemente está, digámoslo así, mostrando a qué renunció él. Él renunció a todo eso. Es decir, en el fondo Pablo se ha comportado como un buey amordazado, como un buey con bozal. Él aró sin esperanza o sin contar con que iba a comer de lo que produjera la tierra arada por él. Él trilló sin la esperanza de comerse las arepas que iba a producir el maíz trillado por él. En fin, todo esto, por tanto, es para mostrar a qué renunció Pablo, qué dejó él a un lado, para qué utilizó él su libertad. Ser apóstol implicaba para él un montón de derechos. Pues bien, él los dejó a un lado. Mañana seguiremos este tema, que ciertamente es hermoso y que se constituye, pues, pienso yo, dentro de la Iglesia actualmente como un ejemplo y un paradigma dignos de imitar. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.